Bienvenidos estudiantes al canal Tu Ciencia. En esta oportunidad vamos a desarrollar un problema que tiene que ver con aplicaciones a las exponenciales y también a los logaritmos. Veamos qué dice el problema. La siguiente tabla muestra la cantidad de sustancia tóxica en miligramos existente en el medio ambiente a las T horas del día 27 de marzo del año 2018. La tabla nos da valores de T para las 0 horas con una cantidad de sustancia de 17,8 miligramos. La tabla nos da a las 6 horas con una cantidad de sustancia de 8.6642. La tabla nos da el valor 12 con una cantidad tóxica en miligramos de 4.2163. Nos da en el tiempo 18 una cantidad de sustancia de 2.0528 y finalmente a las 24 horas una cantidad de sustancia tóxica de 0.9992 miligramos. Parte A. Enuncie la relación funcional suponiendo que la sustancia decrece exponencialmente a razón continua. Parte B. Utilice la función para determinar en cuántas horas la cantidad de la sustancia sería 2.9423 miligramos. Bien, desarrollamos el problema planteado. Tenemos que enunciar primeramente las variables, y las variables, uno es el tiempo, que lo da en horas, y la otra variable en estudio se le llama Q, que es la cantidad de sustancia tóxica y esto está medido en miligramos. Bien, ahí tenemos la tablita establecida. Entonces, en la parte A nos pide encontrar la ecuación funcional, pero además está relacionada como si fuera una exponencial. Entonces, miremos los valores de la tabla. Mientras que el T avanza en el tiempo, notamos que el Q disminuye. Entonces es una función decreciente, exponencial pero decreciente. Se le llama así. Bien, entonces, ¿cuál es la expresión funcional? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la ecuación aquí que relaciona a estas dos variables? En clase le hemos visto que teóricamente cuando tenemos que expresar una función en términos de exponenciales, entonces tomamos el primer valor de la variable dependiente, que en este caso es Q. Recuerda que cuando uno trabaja con el tiempo, por ejemplo, y cualquier otra variable, casi siempre el tiempo pasaría a ser la variable independiente. Entonces, nuestra ecuación funcional, y esto lo han visto, repito, en clase ustedes, quedaría expresada de la siguiente manera. El valor primero de Q, o sea, en el punto 0, y en el punto 0 está entonces el valor de Q 17,8. Bien, luego se establece la exponencial elevado a una constante K multiplicado por la variable T. Entonces, esta es la representación exponencial justamente para este caso. Vamos a marcarlo aquí. Ahora, debemos darnos cuenta que aquí las dos variables en trabajo son el tiempo T y Q, que es la cantidad de sustancia tóxica en miligramos. La otra expresión que aparece aquí es constante. Entonces, debemos hallar primero el valor de esa constante, porque en la ecuación deben quedar solamente las variables, ¿no? Porque recuerda que una ecuación es una expresión donde se compara con una igualdad, pero deben estar las variables ahí, que son Q y que son T. O sea que el valor de K es una constante, debemos hallarla. Bien, entonces, ¿cómo hallamos a la constante K? Hay que utilizar los datos de la tabla para el tiempo 6 y para el Q 8,6642. Aquí, hay que usar estos valores. Bien, reemplacemos los valores aquí en la ecuación. Entonces, en lugar de Q, su valor que es 8,6642 igualado a 17,8 por la exponencial, por el K que intentamos hallar, por el tiempo que en este caso es 6.
Entonces nota que esta es una ecuación con una sola incógnita, por consiguiente se puede hallar ese valor. Dividimos acá, quedaría 8,6642 dividido para 17,8 y esto es igual a E elevado a la K6 o 6K, como quieras decirlo, y ya está por ahí. Bien, ¿qué más? El K que queremos está aquí, entonces la única manera de que elimine esta exponencial es aplicando logaritmo natural, porque es superación inversa justamente de la exponencial. Entonces aplicamos logaritmo natural aquí, a este lado, y nos quedaría logaritmo natural de 8,6642 sobre 17,8, y eso es igual al logaritmo natural de E a la K6 o 6K. Ya está. Bien, entonces aquí se cancela el logaritmo con la exponencial y nos quedaría solamente 6K en esta parte. Bueno, y acá entonces esto lo pueden dividir en una calculadora científica, o si no, aquí en este caso lo bajamos. Sería 8,6642 sobre 17,8. Bien, finalmente K sería esta expresión dividido para 6. Ponemos acá, logaritmo natural de 8,6642 nuevamente, dividido para 17,8, todo sobre 6. Y eso es K. Entonces, bueno, agarramos una calculadora científica, escribimos estos valores y nos debe quedar entonces que K vale menos 0,12. Menos 0,12. Bien, entonces con ese valor de K menos 0,12 lo reemplazamos aquí en esta expresión dada al inicio, que es la representación de una función en términos exponenciales. Y está bien que quede negativo además, porque el que quede negativo significa que es una función decreciente. Es así, ¿no es cierto? O sea, mientras t avanza sus valores, q decrece en sus valores. Y está bien que quede así, repito, porque el k es negativo. Bien, entonces finalmente la respuesta para esta parte A sería que q es igual a 17,8 por la exponencial por el valor de k, que ahora lo tenemos, que es menos 0,12 multiplicado por el tiempo. Esta es la función entonces que relaciona a estas dos variables. Muy bien, hemos desarrollado la parte A. Veamos entonces ahora la parte B. Bien, veamos ahora la parte B del problema. En la parte A hemos encontrado la función que relaciona estas dos variables, una que es el tiempo y está dado en horas, y la otra que es la cantidad de una sustancia tóxica y está dado en miligramos. Aquí está la ecuación hallada en la parte A. Bien, en esta parte B lo que nos piden es calcular el tiempo cuando la sustancia es de 2,9423 miligramos. Entonces nos piden aquí el tiempo. Vamos a ponerle aquí un signo de interrogación para indicar que eso es lo que piden. Entonces tocaría reemplazar este Q aquí y despejar el T. Hagamos eso. Reemplacemos acá. Tendríamos 2,9423 y esto es igual a 17,8 por la exponencial de menos 0,12 por el tiempo, que es lo que queremos encontrar. Bien, entonces aquí este valor pasa a dividir. Veamos por acá. Este valor pasa a dividir, tendríamos entonces 2,9423 dividido para 17,8, todo esto igualado a una exponencial de menos 0,12 por t. Nuestro trabajo aquí es despejar el t. Para eliminar la exponencial aquí entonces igual recurrimos a su operación inversa, que sería el logaritmo natural, ¿no es cierto? Las dos operaciones se anulan unas con otras cuando se encuentran. Entonces, bueno, hagamos esto aquí, apliquemos logaritmo a este lado, aplicando aquí sería 2,9423 dividido para 17,8 y acá entonces sería logaritmo natural de toda esta expresión que es e a la menos 0,12 o 0,12 por t. Bien, entonces aquí se anula
el logaritmo con la exponencial y nos permite bajar el exponente que contiene a t y luego despejarlo. Entonces, esto quedaría por aquí el logaritmo de esta expresión y acá solamente menos 0.12 por t. Puede ser punto, puede ser una comita. Finalmente el 0.12 pasa a dividir a todo esto y encontraríamos el valor de t. Lo vamos a repetir acá. Entonces nos quedaría el logaritmo otra vez de 29423 dividido para 17,8. Todo eso aquí como denominador el menos 0.12. Finalmente usamos nuestra calculadora científica para calcular este dato y toda esta expresión que está aquí nos da t igual 15. Y esta es la respuesta para la parte B. Asignadas entonces una cantidad de sustancia tóxica de 2,9423 miligramos, entonces esto estará relacionado con el tiempo a las 15 horas. Bien, entonces así hemos dado solución final a este problema. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.